El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de recibirlos y darles la bienvenida un nuevo domingo a este culto de acción de gracias de la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Tenemos el privilegio de juntarnos, de reunirnos en esta manera telemática, por las redes sociales, que es la forma que nos encontramos ya. Ha pasado tan rápido el tiempo, ya en marzo vamos a cumplir un año en este sistema de la videoconferencia, de poder compartir, predicar junto, ustedes pueden ver a mis espaldas, en este templo vacío, pero bueno, estamos siendo obedientes a lo que la autoridad nos ha dicho, las recomendaciones del área de salud, y así es, estamos en esta condición por nuestra porfía, también porque hemos sido rebeldes y no hemos acatado lo que la autoridad nos ha dicho. Así que queremos invitarle, así que puede empezar ya a sumarse a este culto dominical. Y mientras usted lo hace, yo quiero compartir nuestras actividades semanales. Partiendo el día miércoles con nuestro culto de oración. Este culto donde nos juntamos como iglesia a través de la plataforma Zoom a orar, a interceder, a orar por nuestras necesidades, por nuestros enfermos, por nuestro país, por todos aquellos que necesitan que Dios toque sus vidas. Así que si usted tiene una petición, le pido que lo haga, colóquelo ahí en el muro de nuestra red social, en el Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o en los comentarios en el canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó. Ahí usted lo coloca, nosotros oramos en la semana, vamos a estar compartiendo en nuestra cadena de oración. En fin, si usted quiere ser parte de este culto de los días miércoles, donde oramos, donde compartimos la palabra del Señor, lo puede hacer mandándome un mail a mi dirección, que es ccontador2007@gmail.com, ccontador2007@gmail.com, y yo le voy a enviar 10 minutos antes de las 20 horas, que es que comienza nuestro culto, a ese correo, a su correo, le voy a enviar el link para que usted pueda ser parte y se una a nosotros y podamos orar e interceder por nuestra ciudad, por nuestro país. Los días viernes nos reunimos nuevamente como iglesia, como congregación, pero esta vez a estudiar la palabra de Dios. ¿Dónde lo hacemos? Estamos enfocando nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Romanos y estamos usando como texto base el libro Romanos para ti del pastor Timothy Keller. Así que si usted quiere estudiar con nosotros, si usted quiere aprender la maravillosa palabra de Dios y enfocarnos en esta tremenda carta doctrinal del apóstol Pablo a los Romanos, yo quiero pedirle que usted lo haga de la misma manera. Lo hacemos a través del Zoom para que sea interactivo, para que usted pueda preguntar lo que usted necesite, lo que no le quede claro, lo hace de la misma forma. Un correo a ccontador2007@gmail.com. De esta manera, usted me dice, pastor, yo quiero ser parte de los estudios bíblicos. Yo le voy a enviar a su correo el libro en digital para que usted lo tenga y pueda estudiar con nosotros. Y 10 minutos antes de las 20 horas, el día viernes, le va a llegar el link a su correo para ser parte de este culto de estudio bíblico. Los días sábados, la iglesia está en oración. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, nuestra cadena de oración. Ya nos hemos inscrito, ya tenemos como horas bien diseñadas y designadas para cada hermano, donde recogemos todas esas peticiones de oración. Por supuesto, oramos por nuestras necesidades, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del país, así que nos juntamos a orar y terminamos a las 7 de la tarde. El día sábado también, pero a las 4 de la tarde, nuestros jóvenes se reúnen en su departamento de jóvenes. Lo hacen a través de la plataforma Zoom, estudian, planifican, oran, en fin, tienen actividades, así que esperamos que el Señor los siga bendiciendo en todo este tiempo que se han reunido. Y el día domingo partimos a las 10 de la mañana con nuestro programa radial La Hora de la Reforma. Este programa que ha sido diseñado con el fin de edificar a la comunidad cristiana, edificar a la población de Curicó, a nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos creyentes, y estamos trabajando los 10 mandamientos. Estamos haciendo un estudio sistemático, seriado de los 10 mandamientos, así que les invitamos a que participen de ellos, y lo pueden hacer de 3 formas. Primero, lo puede hacer sintonizando la radio en el 103.7, lo puede hacer a través de la página de la radio,
www.radiovidacuricó.cl. Ahí aparece el streaming, la señal en vivo, usted nos puede escuchar o se puede meter al streaming y nos puede ver ahí directamente cómo realizamos este programa con el pastor Alejandro Molina y con nuestra hermana Elisa Molina Pérez. Y también lo puede hacer a través de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo. Son 3 formas que usted puede participar de este programa radial. Y a las 7 de la tarde nos volvemos a juntar en un nuevo culto de acción de gracias a través de nuestras redes sociales, y Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, y canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo Curicó. Vamos a comenzar, mis hermanos amados, leyendo e invocando la presencia del Señor, leyendo el Salmo 34. Dice así la palabra de nuestro Dios: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también, únanse a mí y reconozcan su grandeza, exaltemos a su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso es aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues quienes le temen nunca les falta nada. Los cachorros del león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Hijos míos, acérquense y escúchenme, voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Eviten entonces que su lengua hable mal, eviten que sus labios profieren mentira, apártense del mal y practiquen el bien, busquen la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos, sus oídos están siempre atentos a su clamor. El Señor vigila a los que hacen mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor cuida a cada uno de sus huesos, ni uno solo se los quebrará. Al malvado lo destruye su propia maldad, y los que odian al justo recibirán condenación. El Señor rescata el alma de sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Vamos a tener una palabra de oración. Bondadoso Padre Celestial, Señor, en esta tarde donde nos tienes reunidos de esta manera de las redes sociales, a través del internet, Padre amado, vamos delante de tu presencia reconociendo en ti el autor de toda la creación, el todopoderoso Dios, el soberano Dios que ha hecho todo conforme a su voluntad. Amado Padre, ponemos delante de ti nuestras faltas, nuestras transgresiones, reconociendo nuestra maldad, reconociendo que contra ti hemos pecado y pidiendo que tengas misericordia de nosotros. Amado Dios, queremos pedirte que en tu infinita misericordia tú vengas, Señor, a ser propicio a nosotros en este culto de acción de gracia. Es cierto, todo lo que hemos preparado, todo lo que hemos diseñado, nuestras oraciones, nuestra alabanza, la lectura de tu palabra es para la honra y gloria de tu nombre. Pero necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas, deje grabado en nuestro corazón tu verdad. Y por eso te pedimos tu auxilio en esta hora, para que tú vengas a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, tu presencia y sé propicio para nosotros una vez más. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Vamos entonces a la primera alabanza y volvemos con el mensaje para el día de hoy.
que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, porque deseamos de tu evolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es tu evolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Jesucristo, Jesucristo el Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hermanos queridos, vamos a compartir la palabra del Señor para este día domingo con un tema muy interesante y que le he puesto como título al mensaje del día de hoy: ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Y esto lo vamos a manejar a través de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3:10. En este versículo vamos a meditar y vamos a llegar a la respuesta a esta pregunta: ¿cómo enfrentamos el sufrimiento? ¿Cómo lo hacemos? Por cierto, usted busca ahí en su Biblia, a modo de introducción, le puedo contar que hace ya algunos años irrumpe en la escena religiosa, como dentro de las instituciones religiosas, como una iglesia más, un movimiento que empezó en Brasil, ahí fue fundado, rápidamente pasó a Argentina, a los países limítrofes y llega a Chile. Este movimiento religioso se denominó Iglesia Universal del Reino de Dios y fue conocido mundialmente y fundamentalmente en Latinoamérica por su programa de televisión denominado Pare de Sufrir. ¿Ya lo escuchó usted alguna vez? Pare de Sufrir. Y él ha transmitido
por la televisión, digámoslo así, estatal o la televisión pública en nuestro país. Bueno, esta iglesia ha sido cuestionada en innumerables estudios. Yo no quiero entrar en ese tema porque no es lo que vamos a conversar, pero ha sido cuestionado por lavado de dinero, por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito y, del punto de vista ético, por la forma con que maneja a sus fieles. Esto no lo he dicho yo, lo ha hecho una investigación que hizo aquí en Chile la empresa periodística CIPER hace unos años atrás. Sin embargo, pese a todo esto, esta iglesia ha crecido enormemente en Brasil, donde es una potencia del punto de vista hasta político, ¿ya? En Argentina y en Chile también. Para que usted sepa, según cito nuevamente la fuente de CIPER, el templo catedral de esta iglesia, construido en Santiago, costó, ¿sabe cuánto? $6 millones. Eso costó el templo que ellos tienen en Santiago, $6 millones. Bueno, la pregunta es, ¿por qué crecen? ¿Qué es lo que ellos entregaban? En este programa de televisión que les dije que se llamaba Pare de Sufrir, ellos entregaban a la gente, lo que les escuchaba, que el ser humano es capaz de vivir una vida feliz y libre de todo sufrimiento. Que el creyente no tiene por qué sufrir. Y que usted, si se encontraba con Cristo, podía definitivamente evitar el sufrimiento en su vida. Esto a través de una ofrenda o sacrificio que ellos llamaban, para que se le hiciera bien a usted en esta tierra. Estamos claros que sus elementos teológicos están errados, que su comportamiento ético deslinda en lo antiético, pero la pregunta que yo quiero que usted haga es correcto decir que el creyente no va a sufrir? ¿Es lo que nuestro Señor nos ha prometido en su palabra? ¿Es lo que Dios ha señalado en su palabra? ¿Que todo aquel que le sigue se encontrará libre del dolor y la aflicción? Fíjense que en el Salmo que leímos, el Salmo 34, voy a leer solo el versículo 17 en adelante, nos señala lo siguiente: los justos gimen, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Y fíjense el versículo 19. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. Parece que no es cierto. Las Sagradas Escrituras no nos habla de que Dios nos haya prometido una vida sin aflicciones, una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento. Lo que Él nos ha prometido es que va a estar ahí, que nos va a acompañar, sostener, mantener en medio de la dificultad. Entonces, si el sufrimiento es inherente a la raza humana caída, a nuestra naturaleza humana caída, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo podemos vivir esta vida que de seguro vamos a tener sufrimiento y dolor? Y a lo mejor usted en este momento está pasando por una dificultad, un dolor grande en su vida. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo hacemos de una manera correcta, de una manera bíblica? Bueno, primero que usted tiene que saber es que su sufrimiento o el sufrimiento de la humanidad no se puede sacar, o para su análisis yo tengo que relacionarlo con el carácter de Dios, con la esencia de Dios mismo. Esa es la principal tarea que nos vamos a encontrar el día de hoy. Fíjense que en Génesis, voy ahí al primer libro de la Biblia, Génesis 1, capítulo 1, versículo 31, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día sexto. O sea, Dios termina su creación en el día sexto, Dios termina de realizarlo todo, y Él ve que es bueno en gran manera. Aún más, la forma escrita aquí en el hebreo es que Dios mismo se alaba. Dios mismo dice, si fuera esto escrito en español chileno, Dios diría, me pasé. Así diría, ¿sabes qué? Lo hice extraordinario. Esto fue buenísimo en gran manera. Pero este mismo Dios que alaba la bondad, su bondad, que demuestra su bondad, es el mismo Dios que en el capítulo 3, versículo
16, después de la caída, fíjense lo que le dice a la mujer: aumentaré en gran manera tus dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Y el hombre, ¿qué le dice? Puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será toda la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Hermano querido, el mismo Dios que muestra su bondad, que exalta la grandeza de su creación, es el mismo Dios que inmediatamente que el hombre cae, desobedece, muestra su santidad a través del castigo del pecado en el hombre y en la raza humana, y por supuesto en la creación. A través de sus acciones, Dios muestra su carácter. Así como nosotros mostramos quiénes somos, cuál es nuestra esencia, a través de nuestras acciones. El tema del sufrimiento es central en el día de hoy. Hoy día nos encontramos en una pandemia, hoy día nos encontramos confinados en nuestros hogares, y todos los que me escuchan, todos los que ven aquí y los que no me ven, es cierto, conocen a alguien que ha partido, que ha fallecido, a lo mejor cercano o no, producto de esta pandemia. ¿Cómo entonces sabemos esto? El tema del sufrimiento también es un tema central en la historia de redención y en la historia de la iglesia. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que hay temas que se repiten en las Sagradas Escrituras. Y uno de esos temas que se repiten a lo largo de las Sagradas Escrituras es el dolor y es el sufrimiento. Para ilustrar este punto quiero citar el libro denominado Caminando con Dios a través del dolor y sufrimiento del pastor presbiteriano Timothy Keller, que dice lo siguiente: el libro del Génesis comienza con una explicación de cómo el mal y la muerte entraron en el mundo. El libro del Éxodo relata la historia de Israel y sus 40 años en el desierto, un tiempo de intensas pruebas o de juicios. La literatura de sabiduría, entendiendo por esta Eclesiastés, Proverbios, por ejemplo, es en gran parte dedicada al sufrimiento. El libro de los Salmos provee oraciones para cada una de las posibles situaciones en la vida, y lo más sorprendente es cómo presenta gritos de dolor y preguntas atrevidas a Dios acerca del sufrimiento aparentemente injusto y aleatorio. Los profetas, por ejemplo, Jeremías y Habacuc, dan una abrasadora expresión de la queja humana sobre el mal que parece dominar la historia. Eclesiastés y Job están llenos de una profunda reflexión acerca del sufrimiento injusto y sobre la inutilidad frustrante que caracteriza gran parte de la vida. Y en el Nuevo Testamento tenemos Hebreos y Primera de Pedro, que están casi enteramente dedicados a ayudar a las personas que enfrentan implacables experiencias de dolor y sufrimiento. Y por sobre todo esto está la figura de nuestro Señor Jesucristo, que según el profeta Isaías es un varón de dolores experimentado en quebranto. Con esta mirada quiero que vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, donde Pablo nos enseña acerca del dolor y sufrimiento. Capítulo 3, versículo 10. Voy a leer la traducción de la Reina Valera contemporánea. Dice: a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Voy a ocupar y voy a leer esta vez, como es un versículo, otra traducción de este mismo pasaje, ahora en la Nueva Traducción Viviente. El mismo capítulo 3, versículo 10. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y morir como Él murió. Y la última traducción que voy a ocupar y voy a leer, que es
a mi criterio, y es la que usé para preparar este sermón, la que más claridad sobre el fin de este versículo entrega, es la traducción de la Nueva Versión Internacional. Filipenses 3, versículo 10. Lo he perdido todo, dice Pablo, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Este es el versículo. Contextualicemos un poco. ¿Por qué Pablo llega a esta conclusión? Pablo ha estado hablando en este capítulo 3 acerca de su pasado como perseguidor de la iglesia. Él está hablando de que él tenía puesta su confianza en lo que él podía hacer, en sus atributos, en lo que él le señalaba. Él se creía justo en sí mismo, era conocedor de la ley. Él se llama y se dice a sí mismo fariseos de entre fariseos. Por eso Pablo, cuando se encontraba con los fariseos, se reía de ellos. Yo sí que soy fariseo. ¿Por qué? Fui circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. He practicado la ley, la he obedecido, dice Pablo. Pero ¿sabe? En este capítulo, el apóstol Pablo dice, todo eso lo reconozco ahora, o lo he tomado como por basura. En el original es más fuerte. Una forma elegante de decirlo en el original sería estiércol o excremento. Eso es lo que Pablo dice en el original. Todo eso que antes me jactaba, ahora lo considero basura. Lo considero un estiércol por el conocimiento de Cristo. ¿Y qué es lo que Pablo anhela en este versículo 10? Él anhela por lo menos 4 cosas. 4 deseos hay en su corazón y espero que también en el suyo. El primero de ellos es conocer a Cristo. El segundo es conocer el poder que actuó en su resurrección. El tercero es participar de sus sufrimientos. Y el cuarto es ser semejante a Él en su muerte. Estas 4 enseñanzas vamos a compartir el día de hoy. Vamos a la primera, conocer a Cristo. Pero, ¿cómo Pablo dice que quiere conocer a Cristo si ciertamente Él le conoció? Pero Él no se queda con eso, Él quiere conocerlo más, quiere tener más intimidad con Él, quiere saber más de Él. El apóstol Pablo estuvo siendo preparado por mismo Jesucristo 3 años. Él, el apóstol, vivió experiencias que nadie más ha vivido con Jesucristo. Fíjense, voy a leer una de ellas. 2 Corintios 12, capítulo 2. Mira lo que dice Pablo. Sé de un hombre en Cristo. Ese hombre en Cristo era él. Que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Mira la experiencia. Esto casi es solo comparable con lo que vivió el apóstol Juan cuando fue llevado al cielo para poder escribir el libro del Apocalipsis. Él conocía a Cristo, pero Pablo insiste, yo debo conocerle más. En Cristo mora la plenitud de Dios. Jesucristo es Dios, por lo tanto es infinito, es eterno. Nunca tú y yo vamos a poder conocerle en plenitud, ni conocerle en profundidad. Hermano y hermana querida, no te canses de conocer a tu Dios, no te canses de conocer a tu Señor, de tener intimidad con Él, de buscarle cada día. Un teólogo holandés denominado Harmer Diving resumió de la siguiente manera la distancia que hay entre Dios y nosotros. Dice, es el abismo que existe entre lo infinito y lo finito, entre la eternidad y el tiempo, entre el ser y llegar a ser, entre el todo con mayúscula y la nada. Él es un ser infinitamente exaltado sobre nosotros. Pero hermano querido, ¿por qué hablar de estas características de Dios cuando el tema central de este mensaje es el sufrimiento? Bueno, la razón es muy simple, porque la mayor dificultad que el cristiano tiene al lidiar con el sufrimiento de él o de la humanidad es de la resistencia a creer que este Dios que se presenta en la Sagrada Escritura, que es eternamente bondadoso y misericordioso, es el que ha orquestado todo lo que pasa en el universo y en mi vida particular y que es para su gloria. Nosotros no sabemos cómo sufrir bien.
Sin embargo, lo hacemos desde la juventud, desde la adolescencia, desde la niñez. Sufrimos. ¿Ah? ¿Quién no acordarse esos amores de adolescentes donde todo era blanco y negro, ¿cierto? Y lo sufríamos todo. Después, más grande, fuimos sufriendo desilusiones, conflictos, etcétera. Lo hacemos. Pero no sabemos sufrir bien, aunque parezca una tremenda contradicción. Y esto tiene directa relación con el carácter de Dios, con conocer la esencia de Dios. Déjeme darle algunas razones. En primer lugar, nos hace falta confiar en la providencia de Dios. De que Dios ha dispuesto todo en su infinita sabiduría, todo lo que pasa en la historia a nivel global, todo lo que pasa en tu vida a nivel particular, todo ha sido diseñado por Dios. En primer lugar, ha sido diseñado para su gloria. El Señor no solo es el arquitecto de todo lo que pudiese ocurrir, el Señor, Dios, es el ejecutor de todo lo que ocurre en este mundo. Por lo tanto, no importa la magnitud de la experiencia o el sufrimiento que tú tienes hoy, que has pasado o que tendrás en el futuro, todo ha sido orquestado por Dios, todo ha sido permitido por Dios, primero para su gloria y para los hijos del Señor, para nuestro beneficio. Necesitamos esta fase, necesitamos esta parte de nuestra vida, nos hace bien, nos hace falta. Nosotros confiamos más en nuestra planificación que en la soberanía y la sabiduría infinita de Dios. Nosotros confiamos más en nuestra capacidad de predecir escenarios y buscar las iniciativas para evitar esos escenarios o para tener una respuesta cuando estos escenarios pasen, que en la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios. En segundo lugar, nos hace falta confiar en su soberanía, entendiendo la sabiduría, el derecho que Dios tiene de hacer con su creación lo que le plazca. Pasamos todo el tiempo ignorando que su soberanía nos hace bien. Es su soberanía lo que permite que todas las cosas, tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, confluyan, concurran para nuestro bien. Es su soberanía, hermano amado. Nos hace falta confiar en su misericordia. Así, hermano querido, vamos a poder entender que todo cuanto nos pasa, todo aquel desierto de sufrimiento que nos pasa y que estamos viviendo hoy o que hemos vivido, hermano querido, que viviremos, no es nada en relación a lo que merecemos. Yo sé que aquí van a apagarse muchos televisores, van a apagarse muchos computadores después de esto, pero hermano querido, nosotros merecemos la muerte. Eso es lo que merecemos. Si la justicia de Dios cae sobre nosotros, lo único que merecemos es su ira. Nos falta confiar en su fidelidad. La fidelidad de Dios no es otra cosa que su amor fiel para con nosotros. Otro teólogo, Alistair Begg, dice: se progresa más espiritualmente hablando después de los fracasos y las lágrimas que a través del éxito y la risa. Tú progresas más, tú maduras más espiritualmente, no en el éxito, sino en el fracaso, en las lágrimas. Es ahí donde maduras más. Nos hace falta confianza en su gracia. Reconocer que su gracia es suficiente para sostenernos en cualquier momento de dificultad. Nosotros siempre asumimos en la gracia y vemos la gracia en las bendiciones que recibimos, que por cierto no lo merecemos. Pero es su gracia la que nos corrige, es su gracia la que nos mantiene, es su gracia la que nos perdona, es su gracia la que nos protege. Nos hace falta confiar más en su poder. Cuando estamos en el desierto de la angustia, cuando estamos en la tormenta de la aflicción, lo único que queremos es que Dios venga con su poder, nos tome, nos saque y nos lleve a un lugar de aguas calmas. Pero hermano querido, el poder de Dios nos mantiene ahí, nos sostiene ahí para que el propósito de Dios sea cumplido en nosotros. El problema principal que tenemos para enfrentar el sufrimiento es el desconocimiento del carácter de Dios. Y una ilustración bíblica clara de esto es lo que pasa con Job. ¿Se acuerda usted de Job, no?
un hombre intachable, según el mismo testimonio de Dios. Un hombre fiel a Dios, que sufre una de las aflicciones, un elemento más cruento de sufrimiento y de dolor que quizás nadie en este mundo ha pasado. En un solo día perdió toda su riqueza, perdió toda su familia, perdió su salud, lo perdió absolutamente todo en el mismo día. Y Job, sin entender nada, busca a Dios para preguntarle por qué. Busca a Dios para presentar su caso ante él. Busca a Dios para encontrar respuesta y parece que Dios está escondido y no le busca y no lo encuentra para poder presentar su caso ante él. Pero Dios aparece a Job. Y en vez de que Job saque a Dios a la pizarra para preguntarle por qué le ha pasado esto en la vida, ¿sabe lo que Dios hace? Dios saca a Job a la pizarra. Y a través de 63 preguntas acerca de su creación, es Dios el que cuestiona a Job. ¿Sabe qué pasó? Vamos al capítulo 42 de Job. ¿Qué pasó cuando Job se da cuenta del Dios que tiene? Capítulo 42, versículo 1. Entonces Job le respondió al Señor y le dijo: yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son las que conozco, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, dice Job, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, hazme saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y la ceniza. Fíjense, todo lo que pasó Job lo hizo comprender, el acercarse a Dios. Primero lo hizo adorar. Versículo 5, yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y luego de la adoración viene el arrepentimiento. Versículo 6, por tanto me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y la ceniza. Hermano querido, cada vez que te acercas a Cristo, cada vez que conoces a tu Señor, lo único que puede pasar en tu vida son dos cosas: adorar a Dios y arrepentirte. Eso es lo que pasa en la vida del creyente cuando nos acercamos de Dios. Es imposible sufrir bien para la gloria de Dios y con gozo sin conocer el carácter de Dios. Y también de esa forma podemos procesar historias pasadas que han sido sufrimiento en nuestra vida. El ejemplo de ello lo tenemos en José. José, este hombre del Antiguo Testamento, que pasó el amargo sufrimiento de la traición de sus hermanos, de la envidia, del desprecio, de la cárcel. Pero cuando vamos a Génesis, capítulo 45, de los versículos 4 en adelante nos encontramos con esta afirmación que José le da a sus hermanos, aquellos que lo habían vendido. Versículo 4. Entonces José les dijo: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni se lamenten por haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más, en lo que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Fíjense, solo Dios, solo su cercanía con Dios, solo el conocimiento del carácter de Dios pudo hacer que José entendiera que todo lo que había pasado no se había alejado de la soberanía de Dios y que Dios había preparado todo para el bien de su pueblo, para el bien de sus hijos. El conocimiento que Pablo anhela en este pasaje no es solo un conocimiento intelectual. Es un conocimiento vivencial, es de intimidad con Cristo, comunión donde aprendes cosas de tu Señor que se ven claras y reveladas en las Sagradas Escrituras, pero se hacen patentes en tu vida porque tienes intimidad con Él. Voy a citar a otra autora, la
la escritora Diane Lambert, que escribió un libro que se titula así en español, El sufrimiento y el corazón de Dios. En uno de sus capítulos señala la autora, la adoración debe ser primero, de lo contrario nos exaltaremos a nosotros mismos y vamos a llegar a pensar que la terrible situación que vivimos no fue orquestada por Dios en mi vida. Lo primero que tiene que haber es adoración, porque si no voy a creer que yo soy tan bueno que no merezco lo que me está pasando. Y sigue diciendo la autora, si vas a caminar bien entre aquellos que están sufriendo, entonces comienza en tus rodillas, adorando al Dios que debe permear todo tu ser si quieres traer vida a lugares muertos. Hermano querido, si tú quieres ser vida, si tú quieres ser luz en este momento donde todo es incertidumbre a nuestro alrededor, donde hay muerte, donde hay enfermedad a nuestro alrededor, comienza adorando a Dios. Reconociéndole que Él es sabio, que Él es soberano y todo lo que hace lo hace perfecto. Una teología correcta produce una doxología correcta. Una teología que conoce el carácter de Dios te va a llevar a una adoración correcta. Y de esa manera podrás entender y a sufrir de la manera correcta, a sufrir bien para la gloria de Dios. Un caminar íntimo con Cristo es lo que Pablo anhela en este versículo, porque prepara su mente y su corazón para tener paz, conformidad y contentamiento en medio de las dificultades y el dolor. Mi falta de conocimiento del carácter de Dios transforma mi dolor en un infierno y mi vida en una muerte lenta. Por eso es que Pablo anhela conocer a Cristo y ese conocimiento le ha permitido permanecer en paz y gozo en medio de la dificultad que, créame hermano querido, acompañó al apóstol Pablo desde que se convirtió al Señor. Si vamos a Hechos, capítulo 9, nuestro Señor Jesucristo dijo qué iba a pasar con el apóstol Pablo, versículos 15-16. El Señor le dijo, Ananías no quería ir, ¿se acuerdan? Porque sabía que este hombre, Pablo, le había hecho mucho daño a la iglesia. Ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones y a los reyes de los hijos de Israel. Eso está diciendo Jesús que va a hacer Pablo. Y fíjense en el versículo 16. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Eso le tocó al apóstol Pablo. El segundo anhelo del apóstol Pablo en este versículo 10 del capítulo 3 es conocer el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Cuál es este poder? No aparece mencionado en este pasaje, pero es el mismo apóstol Pablo que en la carta del apóstol Pablo a los romanos nos explica cuál es ese poder. Capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Es el poder del Espíritu Santo. Pablo ahora dice que junto con conocer a Cristo, quiere experimentar la llenura del Espíritu Santo. Quiere conocer y experimentar en su vida el poder que levantó de los muertos a Jesucristo el Señor. De esa manera, Cristo pudo entregar su vida en humillación para la gloria de Dios Padre. Esto lo encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Es el Espíritu de Dios el que obró en Jesucristo. Yo quiero conocer la plenitud del Espíritu Santo que se manifestó en su resurrección. Es ese Espíritu Santo el que empodera al creyente para vivir una vida digna de su llamado, cerca de Dios y lejos del pecado. Fuimos llamados, hermanos amados, desde la mundanalidad a la piedad. Y eso para tener una vida de excelencia moral. A través de nuestro conocimiento de Cristo, que tenemos como resultado de la llenura del Espíritu, podemos vivir una vida de esta forma, solo con la llenura del Espíritu Santo. No podemos a la hora del sufrimiento vivir de una manera que honre a Dios
si no tenemos la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. Experimentar el poder de la resurrección, hermano amado, no nos quita el dolor del sufrimiento. La llenura del Espíritu Santo no es un anestésico, hermano amado, que va a quitar el dolor. ¿Sabe, hermano amado? Y permíteme que sea de alguna manera recurrente o que redunde en esto. El dolor duele, hermano querido, y duele muchísimo. Pero es el Espíritu Santo el que permite que este dolor sea transformado para la gloria de Dios. Sea transformado para nuestro beneficio. Eso es, aquí hay una enorme diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Los creyentes fuimos llamados para experimentar gozo en medio del sufrimiento. Fuimos llamados para eso. ¿Y por qué? Acompáñenme al libro de los Hechos, en el capítulo 5. Aquí tenemos una tremenda representación de cómo Dios y la llenura del Espíritu Santo traduce el sufrimiento para la gloria de Dios. Les recuerdo, aquí los discípulos, Pedro y Juan, han sido tomados presos por proclamar la verdad del Evangelio, fueron llevados ante el concilio y después fueron azotados. Fíjense lo que dice el versículo 40. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no sigan hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41. Hermanos, los azotaron. ¿Saben lo que significa eso? Le sacaron su ropa, los latigaron, su piel fue desgarrada, hubo dolor, sufrimiento. Versículo 41. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Y en todos los días no dejaban de enseñar y anunciar en el templo y por las cosas, las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, hermano querido? ¿Te das cuenta, hermana querida? Solo la llenura del Espíritu Santo hace entender y encontrarle sentido al sufrimiento, todo para la gloria de tu Señor. Tercer anhelo del apóstol Pablo en este versículo. Pablo desea participar de los sufrimientos de Cristo. Pablo quería vivir una cercanía de su Señor de tal manera que él deseaba experimentar, por supuesto guardando la distancia, todos los sufrimientos que sufrió su Señor. Pablo quería vivir cerca de Cristo y lo quería hacer a través del sufrimiento y la dificultad. No para que Cristo fuera el anestésico de ese sufrimiento, sino porque Pablo sabe que no hay elemento que acerque más a dos personas que vivir una experiencia de sufrimiento y de dolor juntos. Eso es lo que Pablo anhela. Pablo estaba convencido que pasar una experiencia dolorosa junto con Cristo los uniría de una manera más íntima aún. Otra vez voy a citar a la autora Diane Lambert que dice: Dios te lleva hacia el sufrimiento para darte más de Él. Hermano y hermana querida, Dios sabe que para traerte a Él, que la única instancia de traerte a Él no es a través del resort, no es cuando estamos en la abundancia, es cuando estamos en la necesidad, es cuando estamos experimentando el dolor. Por eso es que Dios te trae, te acerca a Él para darte más de Él y utiliza el sufrimiento. Fíjense lo que el mismo apóstol Pablo en esta misma carta a los filipenses ha dicho anteriormente en el capítulo 1, versículo 29. Porque por causa de Cristo a ustedes se les ha concedido no solo creer en Él, sino que también padecer por Él. Fíjense, la palabra que es traducida aquí por la Reina Valera, concedido, es una palabra griega que se escribe charizomai y que significa un regalo, un don. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo a los creyentes le está diciendo: a usted se le ha concedido dos regalos, dos dones. ¿Cuál es? Primero, que crean en Jesucristo. Y segundo, que padezcan por Él. Es así, cuando tenemos esta perspectiva en el sufrimiento, sabemos que parte de nuestro llamado en la vida del creyente involucra creer en Jesucristo, pero también padecer con Él y por Él. Y para esto hemos sido ya equipados con el poder del Espíritu Santo que está en tu vida, que está en la mía.
Si hay algo que prueba cuán genuina es nuestra fe, es la presión a la cual somos sometidos. Primero creemos, somos equipados con el Espíritu Santo y después nuestra fe es probada a través del sufrimiento y dolor. Usted dirá, pastor, entonces mejor no creo. Bueno, hermano querido, si usted no quiere creer, va a tener que sufrir eternamente allá en el infierno. Viktor Frankl, que fue un psiquiatra que trabajó ahí, que estuvo concentrado con los judíos en el holocausto judío, en el tan nefasto imperio nazi que tomó a los judíos, él como psiquiatra trabajó mucho y después que salió de ese lugar, escribió muchos libros acerca del dolor y el sufrimiento, más de 20. Él no era creyente, pero él llegó a la conclusión de que el hombre puede ser capaz de soportar mucho sufrimiento. Fíjense, él escribe en su obra máxima o más famosa, voy a traducirla al español, que sería algo así, como La búsqueda del significado del hombre. En uno de esos párrafos dice, el hombre tiene una enorme capacidad de soportar el dolor, siempre y cuando tenga esperanza. ¿Se acuerda? ¿Vio usted la película La vida es bella? ¿Cierto que es preciosa, no? Ese papá que hace todo lo posible porque su hijo, que está encerrado ahí en el holocausto judío, en el maltrato y todo el abuso de los alemanes, inventa 1000 cosas. Él le dice la esperanza, van a llegar los tanques, van a llegar y vamos a ganar. Y por supuesto al final entran los aliados con los tanques a ese lugar y el niño dice, ganamos, ganamos. Su padre ya estaba muerto. El hombre es capaz de soportar si es que tiene esperanza. Pero ¿cuál es la diferencia de soportar el dolor entre un no creyente y un creyente? La diferencia es que el que está lleno del Espíritu Santo, aquel que es maduro espiritualmente, permite convertir el sufrimiento en gloria para Dios. Y es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo su sufrimiento lo transforma en gloria para Dios Padre y Dios Padre glorifica al Hijo. En cuarto lugar, el último deseo que aparece aquí en este capítulo 3 del apóstol Pablo es llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué significa eso? ¿Acaso Pablo lo único que quería era morir crucificado igual que su Señor? De ninguna manera. Jesús entró a la humanidad e inmediatamente experimentó sufrimiento. Fíjense, él nació en un pesebre. A los 2 años de vida sus padres tienen que huir a Egipto, producto que Herodes iba a matar a todos los menores de 2 años. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Él se metió en el dolor, en el drama de la raza humana para librarnos de eso y llevarnos a su gloria. Pablo quiere ser parte de este drama humano. Él entiende que no puede sufrir de manera redentora como lo hizo Jesús, pero sí puede cumplir proclamando su palabra. Y si esa proclamación, ese evangelio que él dice, le produce dolor, él está dispuesto a sufrir por su Señor. Pablo entendió que su vida no se trata de él. No se trataba de tener éxitos personales, no necesitaba de tener fama, no se trataba su vida de cumplir sus anhelos, sus deseos. La vida del hombre se trata de satisfacer y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Él sabía que alcanzar más gente en el Evangelio se iba a traducir en mayor gloria para su Señor y Salvador. El mayor sufrimiento que nosotros podamos experimentar no está relacionado en nada de lo que nosotros llamamos dolor. No se relaciona a enfermedades, no se relaciona a pérdidas, no se relaciona a problemas económicos, no se relaciona a frustraciones, ni darnos cuenta de cómo la gente nos engaña y nos hace daño. No, no es ese. El mayor dolor que el hombre puede experimentar tiene relación con algo que está en su interior. Es producto del pecado que nos separa de Dios y que sin su intervención nos mantendrá separados de Dios por toda la eternidad. Ese es el mayor dolor. Hermano querido, para concluir quisiera mencionar algunos postulados de cómo enfrentar el dolor y el sufrimiento de una manera correcta para que tú lo puedas aplicar en tu vida. En primer lugar, tenemos que entender que sufrir es parte de nuestro llamado.
Y a la luz de la palabra de Dios lo considera un privilegio. Cada vez que sufrimos por su nombre, cada vez que hay dolor producto de seguir su palabra, el Señor se manifiesta en tu vida. Tenemos intimidad con Él y Dios nos entrega plenitud de su Santo Espíritu. En segundo lugar, a partir del Génesis, en el capítulo 3, vivimos en un mundo de injusticia y de dolor continuo a niveles que son extremadamente altos. Yo no quiero, en este momento no me interesa saber cuánto es tu dolor, ni ponerle magnitud, ni comparar tu dolor con el del resto. Pero si analizamos fríamente, te voy a dar algunos elementos. En el mundo existen más de 1.000 millones de niños entre 2 y 17 años que han sufrido violencia física, sexual y emocional en el último año. Más de 1.000 millones de niños en todo el mundo. Te doy otro dato. Se sabe que existen más de 150 millones de niños que viven en las calles, de los cuales el 40% vive en Latinoamérica. Tú no te puedes imaginar el sufrimiento y el dolor que eso provoca. Del libro Sufrimiento, del autor Paul David Tripp, nos dice lo siguiente. Esto parece un trabalengua, lo voy a explicar después, pero por favor sígueme. Tú nunca sufres solo aquello que estás sufriendo, sino que también tú sufres la manera como estás sufriendo. Eso que estás sufriendo. Te lo explico. Cuando uno padece un dolor, cuando uno padece una necesidad, una angustia, un sufrimiento, no solo el sufrimiento está involucrado a este hecho, está involucrado a cómo llevamos el sufrimiento. ¿Lo llevas en Cristo o lo quieres soportar por tu fuerza? ¿Te acerca al Señor o te aleja de Él? Eso tiene que ver con el sufrimiento. Un cuarto elemento sacado también de este mismo libro. Tu sufrimiento está más poderosamente influenciado por lo que está en tu corazón que lo que está en el mundo alrededor de ti. Y el ejemplo más claro bíblico de esto es Jonás. El sufrimiento que tuvo que padecer Jonás era el huir, el estar en ese barco, el ser expulsado del barco, que lo tomara un gran pez, que lo vomitara y lo dejara nuevamente en Nínive, que siguiera predicando lo que Dios le había mandado. No tuvo que ver con el corazón de Dios, tuvo que ver con el corazón de Jonás, que fue porfiado al no obedecer la palabra de Dios. Pablo conocía tan bien esto que le permitió decir ahí en Romanos, capítulo 5, versículo 3, lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Hermano querido, Pablo lo entendió de tal forma que él se gozaba en las tribulaciones. Él dice: yo le doy la bienvenida al sufrimiento y al dolor, porque eso me acerca a Cristo. Y cada vez que estoy más cerca de Cristo, Él me capacita llenándome de su Santo Espíritu. Y de esta manera puedo dar testimonio eficaz de que Cristo está en mi vida, que me ha cambiado, que tengo una forma distinta de comportarme al resto de las personas. El apóstol Pablo dice: mi mayor ambición no es cumplir mis deseos, no es hacer lo que yo quiero, no es cumplir mis metas en esta vida. Mi mayor ambición es conocer a Cristo, experimentar el poder que lo levantó de los muertos, ser partícipe de sus sufrimientos y ser semejante a Él en su muerte. Esa es mi mayor ambición, dice el apóstol Pablo. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu mayor ambición en la vida? ¿Qué es lo que quieres hacer en esta vida? ¿Por qué estás luchando cada día para lograr en tu vida y en tu corazón? Respóndele al Señor, porque la diferencia de esa respuesta va a ser que seas lleno del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y vamos a una segunda alabanza. Jesús, mi fe está, Él es mi luz, fuerza y canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción.
cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, solo en su amor me sostendré. Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé, que don de amor y rectitud su propio pueblo le entregó. Sobre esa cruz donde murió, de Dios la ira él sació. Por mi maldad clavado fue, hoy por su muerte vivo yo. Y sepultado fue el Señor, la luz del mundo se apagó. Luego en poder se levantó, Cristo la muerte conquistó, resucitó con gran poder y su victoria nuestra es. Resucitó con gran poder y su victoria nuestra es. Es, yo suyo soy, su preciosa sangre me compró. No hay más culpa ni temor, es el poder de Cristo en mí. Desde al nacer hasta morir, Cristo es quien guía mi vivir. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Hermanos amados, ya hemos llegado al final de este culto de acción de gracias, esperando que el Señor haya sido de bendición, que haya hablado a su vida a través de su palabra y que Dios nos permita tener una hermosa semana de victoria, tomados de su mano en el poder de su palabra y de sus promesas, y para poder tener una vida exitosa, entendiendo que en ella siempre van a haber momentos de conflicto y de sufrimiento, pero no los pasamos solos. Es Jesús el que está con nosotros. Quiero invitarles y recordarles nuestras actividades: culto de los miércoles de oración, culto de los viernes de estudio bíblico. Usted puede ser parte, solo mándeme un correo, ccontador2007@gmail.com, y yo le voy a enviar el link para que usted participe de los dos, de uno de esos cultos, lo que usted estime conveniente. Día sábado, oración de las 7 de la mañana a las 8 de la tarde. Nuestros jóvenes se encuentran a las 4 de la tarde en su departamento. En la mañana, nuestro programa La Hora de la Reforma a las 10 de la mañana, 103.7 Radio Vida, página de la radio www.radiovidacuricó.cl, o a través de nuestro Facebook Iglesia Presbiteriana San Pablo.
11:30, nuestros niños se encuentran en la Escuela Bíblica Dominical, su clase para que participen ahí. Y la tarde, ya a las 7 de la tarde, nos volvemos a encontrar en otro culto de acción de gracias. Vamos a finalizar y vamos a derramar nuestro corazón delante del Señor para pedir que sea Él quien nos bendiga. Así que yo lo invito a que tenga un momento de oración junto conmigo. Padre Celestial, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti para darte gracias por este privilegio que nos regala de ser tus hijos, de poder, Señor, compartir la verdad de tu palabra y poder entender qué es lo que pasa en nuestra vida. Señor, ponemos delante de ti todo aquello que nos angustia, todo aquello que produce dolor en nuestro corazón, para que seas tú, Señor, el que venga a consolar nuestra vida, el que venga a levantar nuestra débil fe, el que produzca en nosotros el cambio que tú has preparado para nuestra vida. En especial te queremos pedir en esta hora por nuestro hermano Rodrigo, para que tu poder maravilloso esté con él, guardándole y acompañándole en ese lecho de enfermo. Sé tú, Señor, con poder en su vida. Bendice también a su esposa, a la familia que está ahí acompañando y protegiendo y cuidando a nuestro hermano. De la misma manera, acompaña a nuestra hermana Alicia Castillo, nuestra hermana Angélica Meléndez, que tu poder esté con ellos y también renovando las fuerzas de esa familia que cuida con tanto amor y cariño a sus seres queridos. Acompaña a nuestro hermano Pablo Luna, sigue trayendo consuelo y paz a su corazón, de la misma manera que lo haces con la familia Lobos, con nuestro hermano Robinson. En especial por Cecilia, que tiene que seguir trabajando ese tumor que está ahí, para que tú, Señor, sigas haciendo la obra en su vida. En fin, en cada uno de tus hijos, Señor, manifiéstate con poder, obra, Señor, en los corazones y sigue trayendo paz a nuestra vida y certezas de vida eterna. Y ahora, Señor, nos despedimos de este lugar y de este culto para pedirte, Señor, que tú nos des tu bendición. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión de Dios en Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.